Estamos celebrando, queridos hermanos, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es el día en el que dirigimos la mirada a Dios en sí mismo. Y pareciera algo, de lo más lógico, que el cristiano tiene que conocer a Dios. Y sin embargo, yo creo que es algo que falla incluso en la catequesis. No se da suficiente espacio, sobre todo catequesis de adultos, donde ya tendría que haber una comprensión más grande de Dios, más profunda de Dios. Contemplar a Dios en sí mismo, ¿no? Porque sabemos las tres obras de la creación, Dios que ha intervenido en la historia, y que a veces lo relacionamos, no es que haya sido así, pero sino que lo relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Digo que no ha sido así porque siempre es la Santísima Trinidad la que ha creado, no es que el Padre ha creado. ¿No? Es la Santísima Trinidad, es Dios quien crea. Pero la creación solemos atribuirla, relacionarla con el Padre. La redención con el Verbo, pero quien nos redime es Dios. Siempre es obra de la Santísima Trinidad. La santificación, esta obra del Espíritu Santo, quien nos santifica es Dios Trinidad, siempre es uno. España tiene una tradición preciosa, tradición teológica, de la confesión trinitaria. Incluso antes de que esta fiesta se pusiera en toda la Iglesia, entre los siglos V y VII, ya aquí en España había una gran, no digo fe trinitaria, porque claro que fe, pues siempre los apóstoles también lo tenían en el siglo I, II, III, ¿no? Pero sí, sino también una celebración de Dios como Trinidad. Y después ya en el siglo X es cuando ya se impone la celebración de la Santísima Trinidad. Digo que es muy importante pensar en Dios como Dios. Por ejemplo, hay algunos prefacios de la Sagrada Escritura que dice que en Él, en Dios, somos, nos movemos y existimos. Es decir, el ser humano ni nada de la creación existiría sin Dios, pero no como creador solamente, sino como conservador, como aquel que nos mantiene en el ser. Es decir, pues esto ya me lo habéis escuchado alguna otra vez, que a los niños a veces se les explicaba, pero que me parece que va muy bien y se entiende, que Dios tiene que estar continuamente mirándonos a nosotros y mirando toda la creación, porque si Él cierra los ojos, desaparecemos. Esto en la metafísica, esto se estudia y se dan todas las razones por las cuales Dios es el que no solo crea, da el ser, sino que lo mantiene también. Imaginaos si el cristiano tuviera conciencia de eso. Tuviera conciencia en el momento de decidir o delante de una tentación, de cometer un pecado, sabiendo que es Dios el que lo está manteniendo. Dios nos mantiene incluso en el momento en que estamos cometiendo un pecado. Y Dios, esa infinita misericordia del Señor que Dios nos espera, esa paciencia de Dios. Pero es muy importante entender cómo Dios nos supera. Y por eso hay que encontrar un equilibrio
en decir que Dios está cerca. Claro que está cerca, se ha hecho muy cercano a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también Dios es diferente, es otro. Ayer decía en la homilía, Dios no necesita de nadie ni de nada. Él ya es infinitamente feliz, porque si no, no sería Dios, y Él ya lo tiene todo. Nosotros no le agregamos nada a Dios. Y cuando a veces la gente dice, pues no le doy culto o no voy a la iglesia, ¿quién se perjudica? Es la persona, ¿no? O cuando, no sé, derriban monumentos o imágenes de Cristo o de los santos, ¿quién se perjudica? Es la persona. Bueno, y voy a terminar con algo que es lo más importante, y es la gran pregunta, porque este es el misterio que se fue revelando en la historia. Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, no se muestra como Trinidad, al menos no lo hace de una forma clara. ¿Por qué? Porque todas estas culturas antes de Cristo pues tenían la tendencia politeísta, ¿no? Y entonces revelarse como tres personas, pues era muy fácil caer en la trampa de creer que son tres dioses. Entonces hay vestigios en el Antiguo Testamento que después, a la luz del Nuevo, podemos entender que ahí estaba también prefigurada la Trinidad, pero Dios va de a poquito, con una pedagogía, enseñando el misterio de la Trinidad. Pero entonces en el Antiguo Testamento tenemos a Dios como Padre. Como Padre, interesa a Dios de que le quede claro al pueblo de Israel que Dios es uno y es único, que no hay nadie más poderoso que Él, y Él es el único Dios, y todos los otros dioses de todas las otras religiones son falsos. Eso es lo que le interesa a Dios que quede bien claro en el pueblo de Israel. Ahora, cuando llega Jesucristo, allí ya tenemos desde el prólogo de San Juan, la palabra, el verbo, y Jesús, que nos habla ya del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tampoco, Jesús empieza al inicio a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Allí hay el segundo paso, sería reconocer al Verbo, al Hijo de Dios, reconocer la segunda persona. Y la última persona que es revelada es el Espíritu Santo. Entonces todo esto tiene toda una pedagogía. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es Trinidad. Yo eso lo he puesto en los libros de la catequesis porque a veces ponían: Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. Claro, pero esa definición podía encajar muy bien con una definición del Islam, o podía encajar muy bien con otra definición: Dios es el creador. No, Dios es Trinidad. Y ese es el gran misterio que se nos ha revelado, que Dios es trino. Y aquí viene algo precioso, que Dios no puede ser uno en persona. Dios, ¿por qué? Porque uno en persona sería un Dios solitario, que eso también está en estas reflexiones del Concilio de Toledo, por ejemplo, en España, siglo V o VI. Dios dice, es uno, pero no es solitario. Preciosa esa definición. Dios es uno, una sola naturaleza, la naturaleza divina, pero no es solitario. Es decir, Dios, podemos decir, necesita ser más de uno. ¿Por qué? Porque Dios es el amor, y el amor no es posible de uno, ¿no? El amor tiene que ser, y por eso, esto ya es más complicadillo, pero cuando se estudia a Dios, a las personas divinas,
estas personas son relaciones del uno al otro. Es decir, es una relación continua y eterna de amor. Ahora, eso que es Dios, una partecita, podemos decir, de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, esa vida de Dios es lo que se da en el bautismo. Entonces, imaginaos lo que es esto. Es decir, aquí todo yo creo que pasa por tomar conciencia de eso, ¿no? Por pensarlo una y otra vez y tomar conciencia. Ese misterio divino, el amor puro en sí mismo, en la historia ha sido derramado, compartido, participado en los seres humanos, en los cristianos. Por eso esto hace una gran diferencia entre el bautizado y el que no está bautizado. Aquí esa participación de la divinidad, del Espíritu de Cristo, eso no se da a las criaturas, se da al cristiano y se da por medio de Cristo. Por tanto, bueno, vamos a pedir hoy a Dios nuestro Señor que nos ilumine para seguir conociendo este misterio de la Trinidad. Como siempre digo, empezar por el catecismo de la Iglesia Católica, conocer y no tener miedo de vez en cuando pensar en Dios en sí mismo, en Él que es eterno y es en el que, como he dicho, somos, nos movemos y existimos.